Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la clase de drenaje venoso del cuello. El drenaje venoso del cuello se compone por dos sistemas, uno superficial y otro profundo, y va a ser de acuerdo a su ubicación respecto a lo que son los músculos y las fascias del cuello, como la fascia superficial del cuello o lámina superficial de la fascia cervical, la que envuelve a los músculos esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. En cuanto al sistema profundo, vamos a encontrar como principal exponente a la vena yugular interna, que va a estar profunda en el músculo esternocleidomastoideo, y también a la vena subclavia, una vena que recorre la base del cuello, y por supuesto a los afluentes de estas dos venas. Tenemos también como venas superficiales a la vena yugular anterior y a la vena yugular externa. Como se ve por acá, la yugular externa está superficial al esternocleidomastoideo, así como la vena yugular anterior también es bastante superficial a, por ejemplo, los músculos infraioideos. Comenzando con la vena yugular interna, vamos a decir que esta se origina a la altura del foramen yugular y es la continuación del seno sigmoideo. El seno sigmoideo es una estructura de drenaje venoso del encéfalo, o sea, del sistema nervioso central, que se estudia en neuroanatomía. Bueno, entonces esta vena continúa este seno sigmoideo. Acá tenemos a la vena yugular interna. Justamente en su porción más superior presenta una dilatación llamada bulbo superior de la vena yugular interna. Luego vamos a ver que esta vena va a descender por el espacio retroestilio, o sea, dentro del espacio laterofaringeo, pero retroestilio, y luego sigue descendiendo por la región carotidia, junto con, por supuesto, la arteria carótida interna primeramente hasta C4 y luego con la arteria carótida común. Recordemos que esta vena forma parte del paquete vasculonervioso del cuello con estas arterias carótida interna y carótida común, y también junto con el nervio vago que va en el ángulo diedro posterior a estos elementos. En cuanto a su finalización, se ve por acá que se une con la vena subclavia, ¿sí? Y forma esta vena llamada vena brachiocefálica, o antiguamente llamado tronco venoso brachiocefálico. Hay uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Vamos a ver que este punto de unión entre la vena yugular interna y la subclavia se denomina confluente yugulo-subclavio, o antiguamente ángulo yugulo-subclavio. Hay uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. En este punto desemboca la gran vena linfática del lado derecho y del lado izquierdo desemboca el conducto torácico. En cuanto a los afluentes de la vena yugular interna, tenemos varios, como por ejemplo la vena facial, la vena tiroidea superior, está de acá, la vena tiroidea media que viene directamente de la tiroides en la parte más inferior. Tenemos también una vena lingual que viene de la lengua, vena faríngea de la faringe y así. Ahora vamos a ver que estas suelen desembocar en un tronco común, que cuando está se denomina tronco tirolinguo faringofacial. Es este de acá, ¿sí? Porque recibe la vena tiroidea superior, tiro, vena lingual, linguo, vena faríngea o faringias, faringo, y vena facial. Estas venas todas se van a unir y van a formar este tronco llamado tirolinguo faringofacial. Y ahora, acá estamos viendo llegar una vena desde superior. Normalmente esta vena debería desembocar directamente en la vena facial. En este caso está desembocando en el tronco tirolinguo faringofacial. ¿Qué vena es esta? Esta vena es la rama anterior de la vena retromandibular. Tengamos en cuenta lo siguiente. Esta vena suele desembocar en la vena facial. Bueno, pero ¿esta vena de dónde viene? Ok, acá tenemos la vena temporal superficial y la vena maxilar, ¿sí? Por acá. La vena maxilar está oculta por lo que es la rama de la mandíbula. Cuando se une la vena temporal superficial y la vena maxilar, forman la vena retromandibular. La vena retromandibular se divide en una rama posterior y una rama anterior. Y la rama anterior va hacia lo que es la vena facial. En cuanto a la vena subclavia, esta se origina cuando la vena axilar cruza el vértice de la axila, como se ve por acá. Acá entonces ya es la vena subclavia. Esta vena subclavia se ubica en la fosa supraclavicular mayor y sobre todo es importante que pasa anterior al músculo escaleno anterior. Este músculo de acá.
El músculo escaleno anterior, entonces ya tiene hacia anterior a la vena subclavia y también al nervio frénico. Bueno, y tiene hacia posterior de este músculo tenemos los troncos del plexo braquial y la arteria subclavia. Ahora, también digamos de la vena subclavia que tiene una finalización uniéndose a la vena yugular interna y formando, como dijimos antes, la vena brachiocefálica. Y en cuanto a sus afluentes, tiene los siguientes. Una vena llamada cervical transversa, esta de acá, que sabemos que está recibiendo a la vena, por ejemplo, dorsal de la escápula. Tenemos también acá la vena supraescapular. Y tenemos venas intercostales superiores. Y estas son importantes, vena yugular externa y vena yugular anterior, que veremos a continuación. Entonces vamos a explicar vena yugular externa. Esta vena tiene dos posibles orígenes según de dónde leamos o concepciones haya en general. Uno es el que yo les dije recién. Tenemos que se forma de la unión de la rama posterior de la vena retromandibular y también de la vena auricular posterior. Esta es la vena auricular posterior que viene posterior a lo que es el pabellón auricular y esta es la rama posterior de la vena retromandibular. Y ahí se formaría entonces la vena yugular externa. Esto puede ocurrir dentro de la parótida o inferior a la parótida. Esa es una acepción, ¿sí? Dijimos que la vena retromandibular se divide en rama posterior, que entonces va a formar a la vena yugular externa, y la rama anterior va hacia lo que es la vena facial. Y se formaba esta vena retromandibular por vena maxilar y por vena temporal superficial. Bien, otra acepción distinta es que la vena temporal superficial y la vena maxilar directamente forman esta vena que es la vena yugular externa. Esto según Rouvier. Rouvier dice que estas dos venas forman a la vena yugular externa. ¿Sí? Sería esta acá. Bien, de la vena yugular externa parte la vena retromandibular, dice Rouvier. O sea, para Rouvier todo este tronco es la vena retromandibular que desemboca en la vena facial. Así que bueno, tenemos ahí una diferencia entre bibliografías. También otro dato extra es que a veces no se forma una vena maxilar, sino que hay un plexo venoso llamado plexo pterigoideo. Pero bueno, eso es otro dato también bastante fino. Tenemos acá vena yugular externa entonces, que es superficial al músculo esternocleidomastoideo y también lo cruza. Esta vena perfora estas láminas de lo que es la fascia cervical, la lámina superficial y la pretraqueal, y desemboca, como vimos antes, en la vena subclavia. Entonces eso hace la vena yugular externa. Finalmente tenemos a la vena yugular anterior. Esta vena se origina por venas submentonianas y también submandibulares, que son superficiales. Después va a descender esta vena superficial a los músculos supraioideos y músculos infraioideos, como se ve por acá, y en un punto se curva hacia lateral para llegar a lo que es la vena subclavia. Ven, acá está llegando a la vena subclavia, aunque en casos puede desembocar junto con la vena yugular externa, como por ejemplo este caso. Acá tenemos cortada la yugular externa y se ve como la yugular anterior desemboca en la externa. Así entonces tenemos el drenaje venoso del cuello. Recuerden dividirlo en superficial y profundo e ir nombrando las diferentes venas que fuimos nombrando en esta clase. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.